Su palabra. Así que inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos y pongamos este tiempo en sus manos. Mi Dios, Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti sabiendo que tú nos escuchas, Padre, y alineamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en ti, Jesús. Nos concentramos en ti porque tu palabra, Señor, es la que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Enséñanos a atesorarla, enséñanos a amar tu palabra, Señor, porque en tu palabra se encuentra revelada toda tu verdad, todas tus promesas y todas tus bendiciones, Señor. Este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos. Yo sé que estás con nosotros y aviva nuestro espíritu y nuestro corazón para recibir tu palabra y podamos estar gozosos por escucharla y sobre todo por aprenderla y ponerla en práctica, porque queremos agradarte y cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Este tiempo es tuyo, Señor. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Pues ahora sí, muy buenos días a todos. No hace tanto frío hoy, ¿verdad? ¿O cómo se sienten? No, sí, están bien, con mucho frío, ¿verdad? Están así. Yo no siento tanto frío, será por la emoción de estar con ustedes, por estar en la alabanza, todos nos gozamos ahí. Y esta mañana mi mensaje podría ser quizás obvio, es Jesús y la Navidad. Recuerdo que hace unos 4 o 5 años compartí también por estas fechas y ese mensaje fue una breve historia de Jesús, que hace poco la volví a escuchar y de breve no tuvo nada, me aventé más de 1 hora. Pero en esa ocasión vimos o les compartí varios hechos sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué edad tenía? ¿Por qué cuando llegaron los sabios del oriente? ¿Por qué se fue a Egipto? ¿Cuándo regresó de Egipto? ¿Qué hizo en su niñez? Y vimos un montón de cosas. Y esta mañana pensaba compartir lo mismo, pero la verdad es que el Señor me cambió como un poco la jugada. Dije, no creo que sea correcto. Es mejor recordar qué es la Navidad, de qué se trata la Navidad. Y antes de llegar al mensaje principal, quiero darte una pequeña introducción, porque nosotros podemos hablar de grandes hombres a lo largo de toda la historia, hombres que han cambiado el curso de la humanidad, hombres que han dejado un legado que ha permanecido por estos años, y ese legado ha transformado tu vida y mi vida, la forma en la que se mueve el mundo y la forma en cómo vemos el mundo. Y podemos mencionar grandes hombres y mujeres que han transformado la historia de la humanidad. Solamente voy a mencionarte algunos. Por ejemplo, Lao Tse, que nació en el año 531 antes de Cristo y fue un filósofo chino de máxima relevancia para la civilización oriental. A él se le atribuye la escritura del Tao Te Ching y es el fundador del taoísmo. Algunos dicen que Lao Tse no existió, que realmente fue un seudónimo, pero sea como sea, tuvo un impacto en el mundo oriental y el taoísmo es una religión prácticamente y una filosofía. Platón nació en el año 427 y Platón habló de ética, de política, de ciudadanía, de psicología, de filosofía del lenguaje, siempre a través de diálogos. Fundó la academia y muchas de sus enseñanzas se estuvieron compartiendo a lo largo de 200 años más o menos. Alejandro Magno, ese gran conquistador griego que encabezó el ejército macedonio para conquistar montones de pueblos, incluidos Persia, Babilonia, Jerusalén, Israel, y que ha tenido una gran influencia y que prácticamente transformó el mundo. La cultura helenística o la cultura griega fue aquella que impactó todo Medio Oriente y que muchas de sus palabras se adoptaron en diferentes idiomas y muchas de nuestras palabras proceden también de origen griego y latín. Julio César, que fue uno de los líderes políticos y militares más importantes de Roma. Mahoma, bueno, todos conocemos a Mahoma, o al menos lo hemos oído. Se le atribuye la invención de la religión musulmana, no la invención, es el último profeta según la religión musulmana, y toda su enseñanza está en el Corán.
Ya siendo un poco más modernos, hacia el año 1400, Gutenberg, Johannes Gutenberg. ¿Qué inventó Gutenberg? ¿Alguien sabe? La imprenta. Y uno de los primeros trabajos fue la Biblia. La Biblia de 42 líneas, es decir, que había 42 líneas en cada página. Realmente su invención vino a transformar toda la humanidad. Hoy tú y yo podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos gracias a la imprenta. Y mucho del conocimiento de aquella época se estuvo plasmando en libros y se generaron bibliotecas. Antes las había, pero recuerden que había escribas, personas que literalmente a mano escribían todo el conocimiento, enviaban cartas, guardaban todo este saber en papiros, en rollos, pero Gutenberg vino a transformar absolutamente todo. Cristóbal Colón nació en el año 1451, se le atribuye el descubrimiento de América, aunque hoy en día es cuestionado porque los vikingos llegaron primero, pero que no, que hubo unos chinos. Como sea, Cristóbal Colón transformó la forma de ver el mundo por el viaje que hizo tan largo y cómo es que Europa expandió sus dominios. Así que también dejó un legado importante Cristóbal Colón. Leonardo da Vinci se le considera la persona con mayor número de talentos que haya existido. Entre sus inventos se encuentra el helicóptero, el submarino, el automóvil. Fue arquitecto, diseñador, matemático, pintor, una persona dotada de talentos increíbles. Miguel Ángel, aquel pintor considerado uno de los mayores artistas de la historia, pintor, escultor, arquitecto renacentista. Grandes obras de Miguel Ángel. ¿Alguien que me pueda mencionar una o dos? La Capilla Sixtina, el David de Miguel Ángel también, el Moisés y muchas otras obras que él realizó. Y podemos quedarnos acá toda la mañana hablando de grandes hombres. Y no quiero aburrirte con esta parte de la historia, pero podemos hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del Quijote, William Shakespeare, Galileo Galilei, Isaac Newton, Napoleón Bonaparte, Karl Marx, incluso Hitler. Hombres y mujeres que han moldeado este mundo tal y como tú y yo lo conocemos, que su legado sigue vigente. Pero hay un hecho sin precedentes también en la historia moderna, que quizás has oído, y si no, es un hecho que ocurrió gracias a un hombre en la edad moderna. Estoy hablando del 24 de diciembre de 1914. En plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, se produjo un milagro navideño quizás poco conocido, llamada la tregua de Navidad. De hecho, este hecho histórico, valga la redundancia, se ha plasmado en varias películas y hace poco salió una película que retrata también este hecho. Tendrá unos 3-4 años esta película, no recuerdo el nombre, si a alguien le suena por ahí, a lo mejor me lo pueda recordar, pero este hecho ocurrió la víspera del 24 de diciembre de 1914, mientras alemanes y británicos intercambiaban disparos en las praderas de Flandes, en Francia. Era un tiempo frío, oscuro, nevado. De repente hubo un silencio completo en las trincheras enemigas y un grupo de soldados decidió detenerse para estas fechas. Cuando llegó la Nochebuena, estamos hablando alrededor de las 11-12 de la noche, las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras y empezaron a entonar un clásico villancico, Noche de Paz. Imagínense aquella escena, hombres sucios, con frío, con hambre, en trincheras, silencio total, y de repente se escuchan en la trinchera enemiga cantar en alemán, Noche de Paz. Noche de paz. Lo único que retumba en el aire y en todo alrededor es este villancico hermoso, Noche de Paz. Como respuesta, las tropas británicas se unieron y comenzaron a cantar villancicos también en inglés, lo que permitió detener la guerra por algunos momentos. Un testimonio de estos soldados dice: colocamos un diminuto árbol de Navidad en nuestro refugio y pusimos un segundo árbol iluminado en un parapeto. Luego comenzamos a cantar nuestras viejas canciones navideñas, Noche de Paz, Noche de Amor y Oh Alegre,
contó un soldado del regimiento de infantería 133. Estos cantos, muchos de los alemanes también los reconocían porque muchos de ellos trabajaban en Inglaterra y cuando fueron llamados a la guerra regresaron a su patria. Empezaron a cantar incluso Home Sweet Home and God Save the King. Para sorpresa de los británicos, también los alemanes se sabían estas canciones. Durante la tregua de Navidad hubo también un acuerdo para enterrar a los muertos que llevaban semanas en el campo de batalla. Uno de los militares que sobrevivió a la guerra fue el capitán escocés Ian Colquhoun, el que describió este suceso en su diario. Dice así: un oficial alemán vino a verme y me pidió por una tregua para Navidad. Le contesté que era imposible. Entonces me pidió 3/4 de hora para enterrar a sus muertos. Yo accedí. Cantar villancicos, intercambiar saludos y conversar no fue lo único que habrían hecho los soldados en la tregua de Navidad. Los soldados alemanes e ingleses salieron de sus trincheras dejando sus armas, se abrazaron, intercambiaron regalos, intercambiaron chocolates, lo que tenían a la mano, se abrazaron y se dieron a entender un poco en su lenguaje entre alemán e inglés. Se desearon feliz Navidad y eso no fue lo único que ocurrió. Dentro de ese tiempo jugaron fútbol, Alemania contra Inglaterra, siendo el ganador Alemania 3-2. Fueron muy legales, respetaron las reglas, no había árbitro y al cabo de media hora acabó el partido. El capitán escocés Ian Colquhoun sonó el silbato y dice: nuestros hombres y los alemanes entonces hablaron, intercambiaron comida, cigarrillos, etcétera, por 1/4 de hora. Y cuando se terminó el tiempo hice sonar un silbato y ambos bandos regresaron a sus trincheras. Esto solo pudo haber provocado un hombre. Ese hombre es Jesucristo. Jesucristo es el único que pudo haber hecho esto. En un tiempo tan bélico, tan horrible, estos alemanes y estos ingleses se detuvieron un momento a reflexionar qué era la Navidad. Y la Navidad no se trataba de guerra, se trataba de amor, de respetarse, de reflejar lo que Cristo había hecho. Jesucristo y la Navidad. Muchos intelectuales han tratado de debatir y de refutar su existencia. Nosotros sabemos, no solo por fe, sino por razón, que Jesucristo vivo está, ¿es verdad? ¿Está conmigo? Amén. Jesús vive. Su existencia tanto en el mundo terrenal como en lo espiritual no tiene lugar a dudas para nosotros. Sin embargo, estos pseudointelectuales, hombres posmodernistas, han tratado de comprobar que su existencia es un mero mito y fábulas judías. Pero de verdad que existen documentos fuera de la Biblia de su existencia. Estas evidencias fuera de la Biblia las podemos encontrar en muchas partes. Sin embargo, quiero solamente mencionarte cuatro. Una es de Plinio el Joven, que fue un abogado, escritor y científico. Plinio el Joven fue gobernador de la provincia de Bitinia. Y en una de sus cartas escribió al emperador romano Trajano sobre la forma en que se implementó la persecución a los cristianos. Una de sus cartas decía: a los que pertenecen un gran número de gentes de toda condición, edad y sexo, se reúnen un día determinado antes de salir el sol, tributan a Cristo adoración cultural como un Dios. Imagínense que cambiamos el culto de las 9:30 de la mañana por las 5 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes vendrían a las 5 de la mañana antes de que despunte el sol? Esto ocurría en los años 112 después de Cristo. La iglesia existía. Esta cita ocurrió 8 décadas después de la muerte de Jesús. 80 años, es decir, después del año 33 aproximadamente al año 113 fue cuando este escrito llegó a manos de Trajano. Otro de los
escritores es Tácito, o es un historiador romano que vivió entre el año 55 después de Cristo y el 120. Escribió aproximadamente entre el 115 sus Anales, donde habló sobre el incendio de Roma ocurrido en el año 64 después de Cristo, y también motivó la persecución de los cristianos por parte de Nerón. Ahí dijo en su carta: para hacer cesar esta voz de los cristianos, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo por el nombre de cristianos. Y continúa: este nombre les venía de Cristo, el cual bajo el reino de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Así que no hay duda de que Cristo, el Jesús histórico, existió, y no hay nadie que lo pueda refutar. En aquellos días en Roma los cristianos eran perseguidos y también se creía que eran caníbales, porque en la Santa Cena se repetía lo que Jesús dijo: esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Y los romanos obviamente pensaban que eran caníbales porque bebían sangre humana y que comían carne humana, perdón. Esto causaba mucho ruido en Roma, y por eso también hubo persecución contra los cristianos. Otro de los historiadores que da testimonio de Jesús es Suetonio. Fue un historiador que vivió en los años 75 y 160 después de Cristo, y mencionó hacia el año 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos por los constantes disturbios que provocaban a causa de un tal Cristo. El evangelio se estaba repartiendo por todo el mundo. Y por último, creo que el más importante, Flavio Josefo, fue un historiador judío, autor de la obra conocida como Antigüedades Judías. Se escribió entre el año 93 y 94 después de Cristo, donde se menciona en 2 ocasiones a Jesús. Una dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, era el Cristo. Delatado por los principales judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Más adelante dice: por haber muerto Festo y encontrarse Albino todavía en camino, se instituyó un consejo de jueces, y tras presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, de nombre Santiago, y algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley, y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Así murió Santiago, el hermano de Jesús, lapidado. Dicen también que Jesús no tuvo hermanos. Sí los tuvo. Y no solo lo dice la Escritura, sino también fuera de la Escritura hay evidencia de que Jesús fue un hombre que caminó entre nosotros, y hay evidencia histórica, no solo en la Biblia. De hecho, los historiadores más serios consideran la Biblia no solo la palabra de Dios, sino como un documento histórico 100% confiable. Además, no solo eso de que Jesús no existió tratan de refutar, también tratan de refutar y desestimar la fecha de su nacimiento. Aunque, como bien dijo Moisés en la mañana, no se tiene certeza de cuándo nació Jesús. Unos dicen que nació entre diciembre, noviembre, otros el 26 de septiembre. La verdad es que esta fecha no importa, no tiene mucha relevancia. Mientras nosotros sabemos que Jesús caminó entre nosotros, que se hizo hombre y nació como todo hombre lo hace, del vientre de una mujer. Si Jesús nació el 25 de diciembre o no, es un hecho que no tiene relevancia de absoluto, porque lo que sí importa y mucho es que su nacimiento cambió la historia para siempre. ¿Qué hombre de la historia ha tenido tal influencia que ha partido la historia en 2? Se dice después de Cristo, no se dice después de Mahoma, ¿verdad? Cristo partió la historia en 2. ¿Qué hombre de la tierra ha logrado cambiar la vida de miles de hombres y mujeres? Una vida transformada y renovada sin recurrir a la violencia. ¿Qué hombre ha hecho esto? Díganme. Nadie. ¿Qué hombre ha muerto por todos los demás hombres? ¿Mahoma murió por ti? ¿Buda murió por ti?
Nadie. Solo Jesucristo murió por ti y por mí. Nuestro Señor es 100% hombre y 100% Dios. Lamentablemente hoy en día el sentido de la Navidad se ha ido perdiendo cada vez más. Antes, la Navidad era un tiempo de reflexión, de introspección, y ser un poco más consciente del motivo de las fiestas. Claro, siempre ha habido regalos como parte de la festividad, pero esos regalos y esas festividades no eran el propósito en sí de la Navidad. Y en la actualidad la Navidad es sinónimo de bienes materiales y de despilfarro. Hace 8 días que fue la posada, estuvo precioso el mensaje, estuvo hermoso el sketch. Y quizás no fue el mejor producido o uno de Broadway, pero lo importante era el mensaje que reflejaba ese sketch. Cómo la Navidad se ha vuelto en vanidad. Toda la Navidad hoy en día se ve opacada por la vanidad del hombre, por el despilfarro. Lamentablemente este sentido de la Navidad se ha ido perdiendo cada vez más. Ahora, no sé si se han dado cuenta, hermanos, pero ya no ves en la calle grandes letreros de Feliz Navidad. Tampoco ves a gente deseándose buenos deseos por la calle, abrazándose y diciendo Feliz Navidad, deseándose bendiciones los unos a los otros. Ya no ves eso por las calles. Absolutamente no lo ves. Las cenas de Navidad pasaron de reunir a grandes familias a reunirse unos cuantos e incluso ya no reunirse. El verdadero significado de la Navidad se está perdiendo. No sé tú, pero yo cuando era niño existía algo, y todavía está por ahí, pero casi no lo encuentras, las famosas coronas de Adviento. No sé si alguien las recuerda o las conoce, pero estas coronas de Adviento, yo recuerdo que cuando era niño nos hacían comprar una corona pues era de diferentes cosas, de vara, como de ramas, otras como de esta escarcha que ven verde, ¿no? Grande, y se les pegaba 24 cerezas o 24 florecitas o algo, y cada una de estas cerezas o flores representaba un pensamiento y una reflexión sobre el tiempo que estaba viniendo. Y a mí me educaron así. Cada una de estas cerecitas o cosas era un pensamiento y una reflexión sobre la venida de Cristo, que iban a ser Jesús. Yo como niño quizás no entendía muy bien porque me decían tiempo de Adviento. Yo, ¿qué es Adviento? ¿Qué es advenimiento? Bueno, advenimiento es venida precisamente. Este tiempo se utilizaba para recordar que Jesús había nacido, que un niño estaba por nacer, que un niño iba a morir por ti y por mí. Esto, mis hermanos, ya no lo hay. El sentido de la Navidad se está perdiendo cada vez más. Si quieren, podemos hablar de cosas banales. Por ejemplo, también no ves tantos adornos en la calle como antes. En Estados Unidos hay hasta competencias de quién adorna su casa más bonito en Navidad, ¿no? Y la cuenta de luz no quiero ni saber cómo va a estar. Bueno, hoy en día son LEDs y los LEDs consumen nada, ¿no? Pero a lo mejor cuando tú eras niño recordarás que en las casas también parecía competencia, ¿no? Llenas de luces, y ponían nochebuenas afuera y ponían, qué sé yo, un montón de cosas. Hoy en día caminas por las calles y ves 1, 2, 3 casas por ahí que se ve que tienen el espíritu navideño, como se dice por ahí, ¿no? Posadas. ¿Alguien ha visto posadas últimamente? Ya no hay posadas. Ya no hay posadas. A lo mejor tú también como niño, yo sí crecí así. Se armaba una posada en la colonia, se cerraban las calles con los coches, molestia para todos los otros vecinos, ¿no? Pero se juntaban los vecinos algunos y salían a pedir posada precisamente. ¿Y qué era siendo a lo mejor una tradición católica o una tradición romana,
Pero el objetivo era recordar que Jesús, María y José buscaban un alojamiento, una posada, donde pasar la noche, porque María estaba a horas de dar a luz. Y se cantaba, ¿no? Ibas con tu velita caminando y diciendo, en esta casa no, y te ibas a otra casa y te decían tampoco en esta, hasta que por fin cantabas, entren santos peregrinos, ¿no? Ya no ves posadas en las calles. Y las posadas empezaban el 1 de diciembre. Y tenía que haber 24 posadas, una por cada día hasta el 24, hasta que naciera Jesús. Y la piñata, ¿qué es la piñata? La piñata, según la tradición católica, representa el pecado. La piñata en realidad debería tener 7 picos, una por cada pecado capital. Y estaba rellena de dulces, bueno, en aquel tiempo colación, fruta y demás. Y demás. Y la tradición de la posada de romper la piñata es que con el palo que representaba la verdad se rompía, y cuando se rompía se vencía el pecado y caían los dulces, y Cristo era dulce, y por eso ya era motivo de gozo de recoger todo esto, porque se había vencido al pecado. Hoy en día hacen piñatas hasta de Baby Yoda, ¿no? Bueno, podemos hablar de estas tradiciones que quizás tienen mucho o poco que ver con el verdadero sentido de la Navidad. Pero lo que quiero tratar de decir con todo esto es que antes era un tiempo diferente. Era un tiempo que se reflexionaba, que se estaba consciente de que era Navidad precisamente. Todo esto ha sucedido por lo que dice Mateo 10:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no es verdad que uno encuentra más decoración en Halloween que en este tiempo? Ya no ves tantos árboles navideños tampoco. Mejor en Halloween ves a niños, hombres, mujeres, adultos, viejos, ancianos, todo, hasta perros disfrazados, por las calles pidiendo calaverita desde el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. La maldad está en el mundo, mis hermanos. El amor se ha enfriado. Por eso nos encontramos en esta situación. Un paréntesis, a finales de noviembre, mi esposa y yo fuimos a Sam's. Y me acuerdo que había como 5 o 3 modelos de árbol de Navidad. Nosotros compramos el nuestro antes de la pandemia, hace como unos 5 años. Y me acuerdo que cuando fuimos a Sam's, que lo compramos ahí, había como 20,000 modelos de árboles de Navidad. Que si con luces blancas, que de colores, que si nevado, que si alto, que si flaco, que si chaparro, montón de esferas. La gente se peleaba por comprar esferas, por comprar los listones. Y fuimos la primera semana de diciembre de este año y ya no había nada. Hoy tú vas a Sam's y no encuentras nada de Navidad. Ok, es vendimia, es mercancía, son cosas vanas. Pero no les sorprenda, hermanos, que en 10 años la Navidad no se va a celebrar. Es más, hoy en día ya no se dice Feliz Navidad. Si ustedes revisan la radio, la televisión, solo se dice Felices Fiestas. Felices Fiestas. Como si decir la palabra Navidad fuera pecado. Como si tú decir Navidad te volviera una persona religiosa. Tú no le puedes decir a un hombre posmoderno Feliz Navidad, porque te va a tachar entonces de una persona religiosa y tradicional. Y ¿sabes qué? A veces tú y yo caemos en ese mismo juego, por tratar de respetar el pensamiento de los demás, por no ofenderlo. En tu trabajo quizás dices Felices Fiestas y no dices Feliz Navidad. No vaya a ofender a mi compañero de trabajo, a mi compañero de escuela por desearle Feliz Navidad. ¿Por qué los hombres ya no dicen Feliz Navidad? La gente que hoy se cree culta dice, no, la Navidad es un hecho religioso, además Jesús ni existió ni vino a la tierra.
Pero no es eso realmente. Lo que pasa es que a los hombres el día de hoy no les conviene creer en un Salvador. No les conviene creer en un Dios. No les conviene creer que es un Dios que juzga y está al pendiente de los hombres. El hecho de aceptar la Navidad los llevaría a creer en un Dios y someterse a los principios, a sus preceptos, a su moral. Y es algo que el hombre moderno no se puede permitir. Por eso no se dice Feliz Navidad. Pero tengamos el valor, mis hermanos, de decirle a cuanta persona nos encontremos Feliz Navidad. Porque el Evangelio siempre va a ofender a todo mundo. Y recuerda, cuando te presentaron a ti el Evangelio, te ofendió. Porque ves expuesto tu corazón, ves expuesto tus pecados, ves expuesto toda la maldad que hay en ti, y a nadie le gusta que nos digan nuestros errores. Pero seamos valientes y digamos Feliz Navidad. ¿Qué significa Navidad? Navidad es Cristo. La palabra Navidad, y no por ser un tanto nerd, si quieren verlo así, pero Navidad viene del latín nativitas, que se remite al nacimiento. Todos sabemos que esta palabra hace referencia a un hecho histórico que cambió el rumbo de la humanidad para siempre. Ese hecho es el nacimiento de Jesús. En el calendario actual se celebra el 25 de diciembre, pero no significa que esa sea la fecha correcta de su nacimiento. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué es o cuál es el significado de la Navidad para los cristianos? ¿Qué es la Navidad para todos nosotros como creyentes y como hijos de Dios? Porque yo puedo preguntarle a un cristiano incluso dentro de una empresa y me va a decir, es un periodo vacacional. Al fin me voy de vacaciones, al fin voy a descansar, ¿no? Es tiempo de reuniones familiares, del intercambio de regalos y un sinfín de tradiciones. Sin embargo, en su sentido más genuino para ti y para mí, la Navidad es la celebración del momento histórico en el que Dios vino a la tierra en forma de niño para revelar su amor por la humanidad. Ese es el significado de la Navidad. Es la celebración del momento histórico en el que Dios vino a la tierra en forma de niño para revelar su amor por la humanidad. Juan 3:16, todo mundo se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En su sentido teológico, la Navidad tiene relación con el perdón de pecados y la esperanza de una vida eterna. Eso es la Navidad, mis hermanos. Eso debería ser la Navidad para ti y para mí. Un tiempo de reflexión y de saber que un niño habría de nacer y un niño habría de pagar por tus culpas y por tus pecados. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura de Jesús? ¿Qué es lo que dice la Escritura de Jesús? Si nosotros tomamos nuestra palabra, tomamos la Biblia, y se los he compartido varias veces, y los sacudimos, todas las letras cayeran de este precioso libro, formaríamos a Jesús. Imagínense que cada letra es un Lego. Y si las juntamos todas, formaríamos la imagen de Jesús. Porque toda la Biblia está llena de su revelación. Está llena de Él. En cada palabra, en cada verso, en cada frase, en cada versículo, está Jesús implicado y su obra. Voy a darte una serie de versículos, muchos. Quiero que los apuntes van a aparecer aquí en la pantalla. Y como son muchos, yo los voy a ir leyendo. Jesús es quien destruirá el pecado. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Desde Génesis ya estaba predicho que Jesús iba a acabar con el pecado. Esto es el protoevangelio, mis hermanos. Así se dice, protoevangelio, eso es. Ya estaba Jesús revelado en Génesis. Jesús es la bendición de Dios para todos los hombres. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto, por supuesto que se lo está diciendo Dios a Abraham, pero sabemos que del linaje de Abraham desciende Jesucristo. Y gracias a Jesús es que todas las familias de la tierra hoy son bendecidas. Jesús es Dios con nosotros. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué se llama Jesús y no Emmanuel entonces? Emmanuel, los nombres en los tiempos de los judíos denotaban la característica de una persona. Y Jesús estaba en medio de los hombres en aquel tiempo y hoy está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. El nombre Jesucristo, Jesús significa Jehová salva. Jesús es el juez de las naciones. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones, y esto lo hará cuando venga por segunda vez. Será justo y regirá sobre todas las naciones. Él es nuestra roca, Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Jesús es nuestra fortaleza y en Él tenemos que cimentar nuestra vida. Para que cuando vengan las aguas, cuando venga la tormenta, nuestra vida permanezca firme porque está fundamentada en la roca. Ese es Jesús. Es nuestro consolador y nuestro libertador. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Él nos consuela, Él nos liberta, Él es quien nos abraza, quien nos cura las heridas de esa herida mortal del pecado. Jesús es nuestro Rey. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Es nuestro Rey. Jesús es nuestro Rey. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús él mismo dice que es el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Sacia todas nuestras necesidades. Es la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo, es la puerta de salvación. Juan 10:9, yo soy la puerta, al que entra por mí se salvará. Jesús es el buen pastor. Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es nuestra resurrección. Y claro, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es nuestra resurrección. Efesios 2:1, y el que os da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos da vida por medio de la resurrección.
Jesús es nuestra paz. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús es nuestra reconciliación. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de su sacrificio. Él es nuestro perdón. Colosenses 2:13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que tú y yo conocemos. Jesús es Dios. Y quiero que me acompañes ahora sí. Saca tu Biblia y ve a Colosenses 1 y vamos a leer del 15 al 19. Colosenses 1 del 15 al 19 dice, ¿ya están ahí? Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Jesús es Dios. Ahora vamos para atrás, vamos a Juan, que esto lo leímos también en la posada de la escuela y sigue siendo precioso. Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De ahí nos brincamos al 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios. Y Jesús es digno de ser alabado. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. No sé si esto te mueve el corazón, de que esto es la Navidad. Recordar que Jesús es todo esto y es más. Quiero dejarte con estos versículos, y me gustaría
hacerte un reto. No sé dónde vas a pasar la Navidad. No sé si tu familia es creyente o no. Pero donde estés, quiero dejarte este reto. Que escojas cualquiera de los versículos que acabamos de leer aquí. Y que lo leas en la mesa. Para que todos recordemos quién es Jesús y qué es la Navidad y de qué se trata la Navidad. Como conclusión, hice un pensamiento, una reflexión y te la quiero compartir. No debemos celebrar la Navidad porque recibimos regalos, tampoco porque hay vacaciones, mucho menos por las tradiciones. Debemos usar esta época para reflexionar que el Dios del cielo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vino a este mundo desnudo, sin nada, despojándose a sí mismo de su deidad. Se prohibió a sí mismo usar su poder y nació como cualquier hombre y murió de la manera más atroz que pudo ser. Debemos meditar en que Dios no tenía ninguna obligación de salvar al hombre de su pecado. Sin embargo, le plació hacerlo por medio de la muerte de su Hijo, su único Hijo. No usemos Navidad para nuestros propios placeres. Usemos esta celebración para reconciliarnos con Dios, para reconocerlo como Señor, para mirar su cruz y arrepentirnos de nuestro pecado, y que sea Él el que nos limpie de toda maldad. Que le agradezcamos que vino a este mundo en forma de hombre, que padeció y sufrió todas las adversidades, y que por eso podemos identificarnos con Él, porque Jesús sabe nuestras necesidades. Usemos la Navidad para hacer introspección de nuestras vidas y veamos cuán alejados estamos de lo que Él quiere que hagamos y seamos. Cuánto valoramos su venida y cuánto anhelamos su regreso. Pero sobre todo, con humildad en el corazón reconozcamos que si Él no hubiera venido a este mundo, tú y yo no estaríamos hoy sentados aquí con la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Eso es Navidad. Eso debería ser Navidad en tu corazón. Más allá de una fecha, más allá de un día, de una cena, eso es Navidad. C.S. Lewis escribió: el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres sean hijos de Dios. Eso es Navidad, hermanos. Reconocer que tú y yo necesitamos un Salvador y que pagó el precio por ti y por mí, un precio que tú no podías pagar ni yo. La Navidad es recordar su nacimiento, el inicio de su calvario. Así que si te ha movido este mensaje, si te ha removido el corazón, quisiera que te pongas en pie en señal de reverencia, porque estás delante del Rey. Todo el tiempo estás delante de Jesús y no nos damos cuenta.
Inclina tu rostro. Y reflexionemos sobre este tiempo. Es tiempo de reconciliarnos con el Señor. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Que esta Navidad sea diferente. No porque vas a comer mejor o porque lo vas a hacer en otro lugar, sino porque hoy estás consciente de lo que es la Navidad. Tómate un minuto, un minutito nada más, pensando qué es lo que ha pasado en el año y cómo Cristo ha estado contigo todo el tiempo, cómo te ha llevado a más, cómo te ha sostenido, cuántas veces te ha perdonado, cuántas veces te ha abrazado, te ha consolado, te ha fortalecido. Y seamos honestos y sinceros con Él y pidámosle perdón, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. No lo hemos honrado como debemos honrarlo. No le hemos agradecido de la forma en la que debemos agradecerle. Señor, nos presentamos delante de ti, Cristo. Tú has venido a este mundo para pagar nuestros pecados. Tú has venido a este mundo para reconciliarnos con el Padre. Perdónanos, Señor, por no hacer lo recto delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, porque no hemos reconocido tu señoría en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, porque no te hemos amado lo suficiente. Perdónanos, Señor, por no hacer la obra que has mandado hacer. Perdónanos, Cristo, por no reconocer tu sacrificio tantas veces, por hacer nuestra propia voluntad. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón para poder hacer lo que tú quieres y amarte de verdad. En nombre de Jesús. Amén y amén. Cierra tus ojos ahí. Vamos a adorarle, a terminar cantándole al Señor, reconociendo su grandeza,